Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y gracias al Ateneo por prestarnos estas instalaciones para celebrar conversaciones, conferencias tan interesantes como estas. Me toca presentar a Santiago Posteguillo, que poca presentación tiene porque todos lo conocemos perfectamente. Ambos estudiamos en el Colegio del Pilar, de aquí de Valencia, y él es profesor titular de Filología Inglesa en la Universidad Jaume I, y todos lo conocemos por sus libros. Él ya nos sorprendió hace ya unos cuantos años con esa maravillosa trilogía de Escipión. Posteriormente nos concedió la trilogía de Trajano, luego los 2 libros de Julia Domna, entre medio los 3 libros, los ensayos sobre la historia de la literatura, y ahora, de repente, nos viene con Roma soy yo, la primera de la que va a ser una larga saga sobre nada menos que Julio César. Gracias, Santiago. Vamos a hacer una tertulia, no va a ser una presentación al uso, va a ser una conversación entre los dos. Vamos a imaginarnos que estamos tomándonos una copa de vino con una chimenea aquí, en 2 sillones, y vamos a tener una charla de amigos, que es lo que somos. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y como dices, sí, esto es una conversación entre 2 amigos que compartimos el gusto, la pasión y el interés por la historia, con la pequeña variante de que uno favorece más la historia de la antigua Grecia y otro más el de la antigua Roma. Pero ya irá saliendo esto en el debate. Estoy encantado de estar aquí en el Ateneo con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes, de YouTube. Y yo muchas gracias de que estés aquí, Antonio, y a tu disposición. Este repaso que he hecho de la bibliografía de Santiago supone unas 10.000 páginas. Es decir, la trilogía de Escipión son unas 3.000, de media unos 1.000 páginas por tomo. Tenemos que añadir 3.000 más con Trajano, 2.000 más con Julia Domna, el resto de ensayos, este último libro. Jamás me planteé nunca que iba a leer 10.000 páginas de un solo autor. Creo que la mayoría de los que estamos aquí nos ocurre lo mismo. ¿Debemos preocuparnos, Santiago? Sí, además estamos deseando que lleguen más. Porque, claro, amenazo con aproximadamente pues unas 5.000 más, sí. Aparte de las 700 largas que tiene Roma soy yo, sí, sí. Es que con Roma soy yo no he querido pasarme para no agobiar, pero seguramente esto se va a dilatar, sí. Vale. Es que son muchas cosas las que hay que contar. La verdad es que estamos ante Julio César. Es uno de los mayores personajes que nos ha brindado la historia. Fue un animal político, fue un magnífico orador y fue un genio militar. No creo que podamos encontrar a otro personaje similar, solamente por debajo de Alejandro Magno, obviamente. Claro, a ver, el tema de Alejandro Magno, cuando empezamos aquí con las comparaciones, ya empezamos a enfrentar el mundo griego y el mundo... ¿Sí? O el mundo helénico, más bien, más exacto, ¿no? y el mundo romano, ¿no? Para empezar, habría que decir que sea justo decir que Julio César admiraba enormemente, como muy bien sabes, a Alejandro Magno y lo tenía a él, ¿no? como espejo, ¿no? Está esa famosa imagen, ¿no? que hemos comentado y que está en las fuentes clásicas de Julio César en el templo, ¿no? de Gades, en Cádiz, ¿no? Supuestamente al ver la figura de Alejandro Magno, que Julio César se agobiara de que con su edad, teniendo su edad, cuando Alejandro Magno había conquistado ya prácticamente el mundo, pues César prácticamente no había conseguido nada en absoluto, ¿no? Pero yo una diferencia importante entre Alejandro Magno y Julio César. Y es que yo creo que los enemigos a los que se enfrentó Julio César eran más complicados.
Es cierto que la hazaña en dimensiones de extensión de Alejandro Magno es increíble, pero yo siempre he pensado que los comandantes enemigos eran bastante torpes, lo cual no quita para nada la enormidad de lo conseguido por Alejandro, ni mucho menos. Pero sí que pienso que César consigue lo que consigue contra unos enemigos militares, como Pompeyo, que era un gran militar, y políticos como Cicerón, que era un gran político, de una envergadura enorme, ¿no? Entonces, son figuras similares, interconectadas por esa admiración no mutua, sino de César a Alejandro, pero no exactamente comparables porque vivieron en contextos, aunque sea la misma civilización greco-latina, con unas diferencias notables. Realmente, Julio César es lo que es y llegó a ser lo que llegó a ser gracias en gran parte por la herencia griega, gracias a esa educación filohelénica que recibió. Y en este aspecto me recuerda mucho también al retrato que haces del gran Escipión. ¿Es así? Sí. Los romanos se encuentran con el mundo griego, ¿no? Cuando expandiéndose hacia Oriente, ¿no? Se hacen con lo que ellos luego denominarán provincias de Macedonia, provincia de Grecia, etcétera, etcétera. Y ahí hay un disenso, ¿no? Dentro de los propios romanos entre aquellos que piensan que lo griego, como todo lo demás extranjero, lo consideran bárbaro, extranjero y despreciable. Gente como Catón el Viejo, que iba un poco en esa línea, ¿no? Y otra vertiente, favorecida ya por los escipiones, que consideraba que, hombre, Aristófanes, Aristóteles, Platón, Homero, Sócrates, pues hombre, como que despreciable no es, ¿no? Todo ese enorme bagaje, ¿no? Cultural, y que piensan que es una asimilación lo que tiene que hacer Roma, ¿no? De todo este conocimiento. Y por ahí entronca también Julio César. De hecho, yo creo que hay una conexión directa entre los escipiones y Julio César, en la medida en que Roma, en el momento de César, está dividido en esos dos grandes partidos políticos, los, digamos, senadores que quieren mantener una oligarquía en el poder, que son los autodenominados optimates, ¿no? los mejores, y ese partido autodenominado populares en el sentido de que favorecían una mayor distribución de riqueza y de derechos entre todos los ciudadanos de Roma. Ese partido casi en su origen está en los nietos de Escipión el africano. En la medida en que los gracos, que son los nietos de Escipión el africano, son de los primeros que desde el tribunado de la plebe, que defiende los derechos de la plebe, empiezan a pedir ese reparto de tierras, reparto de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es en ese partido, digamos, que favorecen los nietos de Escipión, donde encontramos a Julio César. Y yo creo que Julio César no solo comulga de esas ideas políticas, ¿no? De una mayor distribución de riqueza entre todos los ciudadanos, sino también de este interés por la cultura, este respeto, esta admiración a la cultura griega, ¿no? Y César sabemos que leía muy bien griego, que escribía griego y que es una persona que, como también muestro en la novela, a través de su propia madre Aurelia, es muy instruido, ¿no? Entonces, y además se forjará como un gran orador, ¿no? Podemos hablar de con quién se forja como orador, etcétera, etcétera. Así que pasión por el mundo griego por parte de César, sin duda. Hay una cita preciosa de Horacio, que fue coetáneo de Julio César. Bueno, nació 35 años después que él, y decía Horacio: Grecia cautivó a su fiero conquistador y trajo las artes al agreste Lacio. Efectivamente, yo pienso que la fuerza que recogió la República Romana de Grecia, sin ella no habrían podido soportar esas agresiones por parte de los cartagineses ni muchas otras situaciones de crisis. Has hablado de los optimates, de los populares, de los patricios, los plebeyos. Era una sociedad muy compleja
enfrentada entre los que querían preservar los privilegios derivados de la ciudadanía para los que eran las grandes familias de Roma relacionadas con los fundadores siglos atrás, y los que querían extender estos mismos derechos, bueno, pues al resto de los habitantes libres. ¿De qué manera, a través de una novela histórica, y esto siempre es un reto para todo escritor de novela histórica, se puede imbuir al lector, se le puede adentrar en este contexto sin calzador, poco a poco, para que se vaya sintiendo a gusto, para que la información vaya calando en él sin que se detenga la acción, sin que en ningún momento nos parezca que el autor nos está dando una charla, nos está trasladando un pequeño ensayo, etc. ¿Cómo lo abordas, este reto? Esto es una de las claves, sí, de hacer una novela histórica que resulte entretenida y que resulte muy fluida, ¿no? Yo siempre digo que la frontera, el límite para introducir datos en una novela histórica está en dos cuestiones. Uno, que el dato tenga que ser necesario. Si no es necesario, no hay que ponerlo. Y dos, si es necesario, no hay que volcarlo como si fuera un ensayo. Hay que utilizar las estrategias narrativas de la ficción para volcar esos datos. ¿Qué estrategias narrativas tenemos? Una descripción de una escena o diálogos. El diálogo te permite introducir muchos datos de una forma muy ágil, muy dinámica, porque si están explicándose dos personajes algo que ha ocurrido, tú no lo vives como que el escritor te está dando una lección o una disertación sobre una cuestión histórica para que, a ver, un momento, voy a darte información contextual para que tú puedas tener ahí elementos para entender lo que está pasando en este momento. Esto se hacía en el siglo XIX, principios del siglo XX, y no pasaba nada, pero hoy en día... No, pero exacto, pero en el siglo XXI el lector espera un mayor dinamismo, ¿no? en la narración. Y es cierto lo que dices, que en el siglo XIX esto se podía hacer de otra forma. Tiene una explicación. En el siglo XXI tenemos mucha más información de la que tenía un lector del siglo XIX. El nacimiento de la novela histórica lo podemos trazar de la novela histórica moderna, por ejemplo, a Sir Walter Scott, ¿no? el escritor escocés, ¿no? que recrea el mundo medieval. Claro, cuando en Ivanhoe se nos va a describir una justa medieval, casi para la narración y empieza a describir cómo iba vestido y armado el caballero medieval con toda su armadura, sus piezas, la lanza, el caballo. Esto en el siglo XXI no hace falta prácticamente describirlo, porque sabemos que la mayor parte de nuestros, si no todos los lectores, han visto películas, tienen en su imagen, en su mente, la imagen de cómo es esto. Entonces, hacer una descripción muy detallada de esto, a no ser que añadas cosas nuevas, o muy particulares, o muy curiosas, o muy anecdóticas, es como reiterativo para el lector. Entonces, en el siglo XXI es de medir muy bien cómo introducir estos datos. Entonces, por un lado, diálogos. Y por otro lado, sí que puedes meter escenas que sean de particular impacto. Por ejemplo, el conflicto entre optimates y los senadores más ultra, digamos, oligárquicos, ¿no? Entre los optimates y el Partido Popular del pueblo. Bueno, desde la época de los gracos, los optimates ejercen una violencia brutal contra los tribunos de la plebe. O sea, literalmente los van matando. A los gracos los matan asesinos a sueldo de los senadores a martillazos en mitad de las calles de Roma y arrojan sus cadáveres al Tíber para que no puedan ni ser enterrados. Entonces, esto es un nivel de violencia brutal. Pero, claro, si tengo que ponerme a describir eso o a contarlo, paro la acción. Pero si te cuento una escena similar que ocurre en la época de César, ya lo tenemos todo. Y como hay una escena, esto es un pequeño spoiler, pero es de las primeras páginas de la novela, donde literalmente los asesinos y sicarios contratados por los senadores, a uno de estos tribunos de la plebe lo acaban lapidando. Bueno, pues lo cuentas y creo que ya los lectores, desde el principio les queda claro que el nivel de violencia en las calles de Roma es brutal.
Y no tengo que decir ahí 3 páginas, no, había habido mucha violencia, no. Yo creo que con esa escena está claro, ¿no? Entonces, estas estrategias narrativas son las que te permiten incorporar mucha información, pero que la gente no sienta que es una lección, sino que es un relato ágil, dramático, intenso. Estamos adentrándonos en estructuras narrativas, que es un temazo que nos encanta. Los dos hemos dado muchos años clases de escritura creativa. Esto es la clave, esto es la base, ¿no? Estos son los cimientos de toda obra literaria de estas características. Y en este sentido, hemos detectado muchos que la estructura de Roma soy yo es más sencilla, más lineal que las anteriores. Es decir, las anteriores, al modo de Tolstoy, por ejemplo, utilizabas varios grandes hilos argumentales que avanzaban en paralelo y que en un momento dado, especialmente al final, se entrelazaban. Aquí la estructura es más sencilla, está basado prácticamente todo en el joven Julio César y pocos flashbacks has incluido y es más... es decir, te centras el foco prácticamente en él. ¿Es así? Es una estructura ligeramente distinta, sí, a otras que he estado utilizando. Mira, aquí he vuelto otra vez al cine. Esta mañana mismo en la universidad les estaba explicando a los chavales, a los estudiantes, la interrelación tan grande que existe, ¿no?, entre la narración audiovisual y la narración escrita, ¿no? Y siempre me acuerdo de una expresión que le oía al escritor Juan Eslava Galán, gran novelista histórico, ¿no?, que le oí un día decir que desde su punto de vista, durante la primera mitad del siglo XX, el cine estuvo mirando constantemente a la literatura para aprender a contar historias, ¿no? De hecho, cuando Griffith, el gran cineasta norteamericano de los años 20, ¿no?, estaba rodando Intolerancia, una gran película, ¿no?, en Estados Unidos, hacía algunas elipsis y el equipo que trabajaba con él dice, pero esto lo van a entender, esto lo va a entender el público. Entonces Griffith se volvía a sus colaboradores y les decía, es Dickens, claro que lo van a entender. Eslava Galán continuaba y añadía, pero desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, cada vez más la literatura mira al cine para seguir aprendiendo a contar historias. Y yo añadiría a esta cita que miramos al cine y a las series de televisión. Lo cual no quiere decir que tengamos que transformar nuestra narración en una especie de videoclip, ni mucho menos. Pero hay algo que yo sé, cuando alguien coge una novela mía, puedo no saber si ha leído muchas novelas antes. Pero estoy seguro que cualquier persona que coja una novela hoy día ha visto mucho cine y ha visto muchas series de televisión. En la medida en que utilicemos también estrategias narrativas similares al mundo cinematográfico, audiovisual, vamos a encontrar unas conexiones con el lector mucho más rápidas que a veces si recurrimos a una narrativa propia del siglo XIX, ¿no?, con todo el gran respeto a la gran narrativa del XIX. La estructura de Roma soy yo, por ejemplo, es la estructura del Padrino, segunda parte. La película El Padrino, segunda parte, los que la recuerden, lo que tenemos es, de alguna forma, nos centramos en la vida de Vito Corleone, pero lo que ocurre es que hay una serie de flashbacks que explican cómo su familia llega a las calles de Nueva York, ¿no?, a las calles de Estados Unidos y monta esa estructura mafiosa, ¿no? En Roma soy yo lo que tenemos es un juicio, en el año 77 a.C., contra un senador corrupto, Dolabella. Nadie se atreve a ser el acusador, porque Dolabella es uno de esos senadores que contrata sicarios cuando alguien va contra él, ¿no? Y aparece este joven Julio César, que es el único que se atreve a ser el acusador. Y eso es el hilo central, como tú muy bien dices, de la novela, lo cual es muy fácil de seguir. Y ahí inserto unos flashbacks, unos saltos atrás en el tiempo, unas analepsis, que me van a permitir explicar de dónde vienen todos estos personajes que están en el juicio. En ese sentido, Roma soy yo es como una película. Justamente este punto es uno de los más destacados en esta novela, porque además nos podemos plantear, y muchos nos lo hemos planteado, hombre, Santiago, Julio César,
Pero si hasta ahora siempre has rescatado personajes de la República Romana y del Imperio Romano poco recreados por la novela histórica, y justamente Julio César, tenemos ahí a Colin McCulloch, tenemos ahí a Manfredi, tenemos ahí a Gisbert Haas, tenemos, en fin... pero es que justamente... Tenemos a Shakespeare. Tenemos a Shakespeare, Nada más y nada menos. Pero justamente te tengo que decir que todos conocemos, a través de estas vías o a través del estudio de las fuentes directas, especialmente Suetonio y Plutarco y el propio Julio César, obviamente, conocemos al personaje histórico como el animal político y como el genio militar. Pero nos falta una pata primordial sin la cual no podemos entender al personaje ni su trayectoria, y es la de orador y es la de abogado. Y el juicio de Dolabella, que tenemos referencias indirectas, pero tal y como te indicó nuestro buen amigo Alejandro Baliño, catedrático de Derecho Romano, no hay conocimiento de cómo fue el transcurso del juicio. Sin el juicio a Dolabella, no se habría podido forjar de esa misma manera este personaje y sobresalir y hacerse valer entre los suyos. Con lo cual, este es para mí el gran valor que adquiere esta novela. Trasladarnos un retrato completo y bien cohesionado del personaje en su faceta más desconocida, en su etapa de la cual tenemos apenas conocimientos, que es su infancia y su juventud. ¿Es así? Sí. Tenía que hacer algo diferente sobre César porque precisamente lo que había estado haciendo hasta ahora era rescatar personajes quizá no tan conocidos, aunque Escipión y Trajano son personajes conocidos, Julia Domna mucho menos, pero aún así pues, no son comparables a nivel de fama y de popularidad, digamos, con Julio César, ¿no? Entonces, claro, si me adentraba en el personaje, digamos, ultra conocido, quería hacerlo de una forma que fuera original, quería buscar un principio de saga que fuera hacia algo que no se hubiera contado de César y que fuera, en efecto, muy importante. Porque es muy importante explicar lo bien que hablaba César, ¿no? Y esto lo aprende y lo empieza a mostrar con sus discursos cuando es abogado en Roma, que era algo relativamente habitual, que muchos senadores, digamos, se dieran a conocer ante el pueblo de Roma y ante el resto de senadores, ejerciendo la abogacía como acusadores o como abogados defensores en distintas causas, en juicios que, recordemos, eran públicos. Entonces la gente podía acudir a la basílica en el foro y presenciar estos juicios. Entonces, en este sentido, esto me parecía clave. De hecho, es clave, disculpa, es que mira lo que dice Suetonio de Sí. Julio César, dice, en elocuencia y en el arte de la guerra, Julio César sobrepasó la gloria de sus más insignes representantes. Después de su discurso de acusación contra Dolabella, se le contó indudablemente entre los mejores abogados. Cicerón dice que no ve ningún orador a quien César deba considerarse inferior. Y añade que tiene un estilo oratorio refinado, brillante, grandioso y noble. Esto la gente no tenemos esa imagen de Julio César. No, porque de todas formas eso Cicerón lo dice en sus cartas privadas. No es lo que escribe en público de César. Vale, esto que esto es una cuestión de fuentes que podemos hablar. El Cicerón en público sobre César y el Cicerón en privado sobre César. Sí, pero esto lo refiere Suetonio. Sí, esto lo refiere Suetonio, sí. Pero refiere que Cicerón dice algo bueno de César, y es de las pocas veces, solo lo hacen en el correo privado. Porque en el Senado iban a muerte. Entonces, lo de la oratoria es clave. De hecho, César, después de esto, todavía construirá más su oratoria. Como tú muy bien sabes... Exacto. César, cuando tendrá que abandonar Roma, ¿no? Porque se destaca demasiado políticamente y del partido que, digamos, no está en el poder, porque está en el poder los optimates, ¿no? Se irá, pero ¿dónde se va? Se podría ir a 1000 sitios. Se podría haber ido a Hispania, donde está un Sertorio que mantiene una rebelión de los populares contra la Roma optimate. No se va a Hispania, se va a Rodas,
Porque ¿quién está en Rodas? Eso lo vas a recrear en la segunda, ¿no? Estoy en eso. Ole. Estoy en eso. De hecho, vengo de Rodas. Quiero decir, este verano me he cogido y me he ido a Rodas para ver, siempre que puedo, me gusta ver los emplazamientos de... Bonito lugar. Sí, aunque en Rodas realmente de la época que pudo ver César apenas queda en la Acrópolis, queda poco, ¿no? Bueno, Lo que tenemos... Lindos estuviste en Sí, la costa oriental. pero sobre todo la Rodas que tenemos es bizantina y medieval, ¿no? Hay cuestiones como lo que comentas, pero a mí lo que me interesaba era sobre todo estar en el emplazamiento, en el lugar, el ver esos amaneceres, esa luz, ese mar por el que navegó César, ¿no? Y eso me carga emocionalmente. Y como tú muy bien sabes, ¿quién estaba en Rodas? Apolonio Molón, se llamaba así el hombre, Apolonio Molón, que era un grandísimo orador, ¿no? De hecho, es el que, entre otros, ¿a quién tiene como alumno Apolonio Molón? Al propio Cicerón, al propio Cicerón. Cuando acude como embajador Apolonio un par de veces a Roma, Cicerón lo escucha en sus embajadas, sus intervenciones ante el Senado romano, y Cicerón, que era muy listo, dice: yo quiero que este hombre me enseñe a hablar, porque Apolonio tenía que convencer a los romanos que no castigara a Rodas, porque Rodas había pasado al bando de Mitrídates. Convencer a los romanos de que no castigaran a un pueblo que se había vuelto traidor a ellos, hay que hablar muy bien. Y lo conseguía. Entonces Cicerón aprendió con él. Cuando César se tiene que ir de Roma, dice: yo quiero que me enseñe también este hombre, ¿no? Entonces esto lo cuento en la segunda novela, ¿no? Vamos a tener ahí unos diálogos interesantes entre Apolonio y César, ¿no? Sobre retórica, sobre oratoria. Y esto lo quiero recrear porque esto es muy importante. César tiene que seguir creciendo en oratoria porque... Que ahí, perdona, se establecería un ambiente parecido al de al del joven Alejandro con Aristóteles. Exactamente. En el Ninfeo de Mieza. Sí, una enseñanza un poco de este tipo, ¿no? En la primera novela lo que tenemos es a un Julio César que cree que el mundo se puede cambiar en los juzgados. Cree que se puede acabar y luchar contra la corrupción senatorial en los juzgados. Digamos que en la segunda novela va a tener que pasar a una segunda fase, porque, como explico en la primera novela, el tema de la independencia judicial no existía en Roma tras la dictadura de Sila. Sila transformará todo el sistema judicial de tal forma que los senadores solo pueden ser juzgados por otros senadores. Como ustedes pueden imaginar, aunque esto puede ser algo que quizá a alguien del siglo XXI le pueda parecer muy interesante, impide cierta independencia judicial, como intento explicar en Roma, ¿no? En Roma soy yo. Cuando él se da cuenta de que esto no puede ser, es la segunda novela, que es: voy a intentar cambiar Roma en el Senado. Y esto es lo que voy a intentar contar en la segunda novela. Primero, y que lo dejen entrar en el Senado, porque claro, van a hacer todo lo posible para que no entre en el Senado. Le tienen pánico porque habla muy bien. No quieren que entre en el Senado. Cicerón es el primero que no entre. ¿Cómo se las va a ingeniar César para entrar en el Senado de Roma? Entrará. Pero luego viene lo otro: enfrentarse a todos esos tremendos oradores, entre otros Cicerón, para conseguir alcanzar el poder, ¿no? Todo esto es la segunda parte, y por eso la oratoria que estás subrayando tanto va incluso a ir increciendo, ¿no?, en la segunda novela. El arte, la retórica y la puesta en práctica, el arte de la oratoria, proviene de Grecia antigua, fue desarrollada en la República del Imperio Romano, fue una de las claves para el ascenso social y, desde luego, es algo que hoy en día también está entre nosotros. Y hay distintos modos de afrontarlo, ¿no? El puro sofismo, el puro alcanzar el propósito sea como sea, o desde el convencimiento, la convicción profunda y la honestidad intelectual, ¿no? Están esas dos vías, que eso seguro que lo tratas. Después de Dolabella, también Julio César fue el abogado defensor de otra causa contra Gayo Antonio Híbrida. Esto ya no lo incluyes porque si no ya nos... Es también el primer capítulo de la segunda parte. Vale. Perfecto. Y hay un giro, hay un momento en el juicio a Dolabella, que no vamos a desvelar cuál fue el resultado, en el que Julio César, él actúa como
acusador y acaba diciendo, trasladando a todos los que están ahí escuchándole y al jurado, soy yo no ya el abogado de los macedonios, sino el abogado de la justicia, el abogado de todos los ciudadanos de Roma. Esto me parece un concepto fundamental, guarda relación también con lo que nosotros hacemos en Acción Cívica, es decir, ahí Julio César no está acusando para provocar el mal a nadie, sino para defender los intereses comunes de la colectividad, de la sociedad a la que él pertenece. Y esto es el giro que a él le enaltece. En esa escena me parece fundamental y creo que él estaba totalmente convencido de esa posición que él adopta. Es que aquí tenemos una cuestión que tiene que ver con la connotación que lleva cada palabra. Y unas palabras llevan connotaciones positivas y otras llevan connotaciones negativas. Solo un genio puede cambiar eso. Ahora puedo poner un ejemplo de ese cambio. Pero en general no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La palabra defensor tiene connotaciones positivas. Sí, señor. Si tú eres un abogado defensor, ya partes de la idea de que es algo bueno, cuando podemos ver abogados defensores que defienden a criminales terribles, ¿no? Otra cosa es que se tenga derecho a defensa, por supuesto, y tal. Pero en general la palabra defensor es positiva. La palabra acusador es negativa. Sí, sí. Tú dices acusador, acusar, chivato, casi traidor, es negativa. Entonces, como César se da cuenta del valor connotativo de las palabras, aunque él formalmente es un acusador, se da cuenta que tiene que darle la vuelta ante la gente y presentarse con una palabra que tenga valor positivo y decir, no, yo no es que esté aquí acusando, estoy acusando, pero realmente lo que estoy es defendiendo estos valores. Estoy defendiendo a todos los perjudicados por este miserable, ¿no? Entonces, es una estrategia retórica en donde lo que hace es recurrir a palabras positivas para fortalecer su argumentación, ¿no? Solo un genio puede ser capaz de coger una palabra de una connotación y cambiarla, ¿no? Y aquí se me ocurre Shakespeare. Shakespeare, en su Julio César, cuando asesinan a César, creo que esto no es un spoiler, ¿no? Vienen los discursos de Bruto y de Marco Antonio, donde Bruto, en la obra de Julio César de Shakespeare, pues defiende argumenta muy bien, desde su punto de vista, que había que matar a César porque se había convertido en un tirano. Si era tirano o no, esto es algo que iremos explicando. Yo creo que no. Marco Antonio también pensaba que no. Entonces, Marco Antonio le dejan hablar en la obra de Shakespeare, pero no le dicen, pero no nos puedes criticar. Puedes hacer un alegato de las cosas buenas que hizo César por Roma, ¿no? Pues que amplió sus fronteras, que trajo dinero, bien, pero no nos critiques, ¿no? Entonces, en el discurso de Marco Antonio, de la obra de Julio César, él emplea la palabra hombres honorables para referirse a los asesinos de César. Dice, no, claro, pero lo han matado son hombres honorables. Para cuando acaba el discurso, la palabra honorable es el mayor insulto que te puedas imaginar, porque es Shakespeare y ha conseguido transformar una palabra honorable. El presidente de la Generalidad es honorable. O sea, es una palabra muy positiva, ¿no? Sin embargo, Shakespeare, yo estoy hablando de Shakespeare, no mezclemos cosas, Shakespeare la transforma en algo completamente negativo. Hay que ser muy bueno para hacer eso. Hay que ser un genio, ¿no? Es tan genial Shakespeare que luego puede tener gazapos y no pasa nada. Porque escribe para otro lector. ¿Puedo contarte esto como anécdota? Mira, decíamos antes que yo intento utilizar una narrativa más pensando en el lector del siglo XX y XXI, que tiene todo el cine, toda la televisión en su cabeza, e intento hacer una narrativa más audiovisual. Bien, esto nos diferencia de la narrativa del siglo XIX. Shakespeare escribe para un público, como en este teatro, que estaba sentado, no estaba sentado, estaban ahí de pie, sentados en las galerías, pero de pie en el centro, del Renacimiento. Entonces, hay un momento en el Julio César de Shakespeare que es buenísimo, que están los conjurados reunidos en la madrugada.
y uno le dice al otro, ¿qué hora es? Y de pronto se oye una campanada, y 2, y 3, y dice, son las 3. Y dicen, hora de retirarnos. Sí, se retiran. Y yo digo, ¿campanadas? ¿En Roma? ¿En el siglo I antes de Cristo? ¿Había campanarios? No. Pero es algo que un público del Renacimiento identifica perfectamente. Y como escribe para un público del Renacimiento, lo pone, si yo pongo un campanario en el siglo I en Roma, los campanarios no existen hasta el siglo V o VI, podemos debatir ahí, a mí me matan. Pero Shakespeare es un genio y se lo permitimos todo, porque puede coger una palabra positiva y transformarla en algo negativo. Pero esto simplemente lo que ilustro es cómo cada autor, y no me comparo, ni mucho menos, pero cada autor escribimos para públicos diferentes en épocas distintas, ¿no? Esto incluso me ha hecho reflexionar sobre algo que yo estaba en contra, que es cuando se hace una nueva versión de una película de hace 40 años, de hace 20 años. Y luego he llegado a la conclusión, viendo a mis estudiantes de 20, que no saben quién es Paul Newman o Elizabeth Taylor, que igual si hicieran una nueva versión de A Cat on a Hot Tin Roof, la gata sobre el tejado de zinc caliente, que esto lo quitó la censura franquista, ¿no? Pues a lo mejor se acercarían a la obra de Williams. Ahora, por ejemplo, cuando Prime ha decidido hacer una nueva versión, lo que yo creía que era una nueva versión del Señor de los Anillos, yo decía, no, porque después de lo de Peter Jackson es difícil hacer una nueva versión. Pero luego pensaba, claro, pero es para un público, porque los de mis estudiantes de esta mañana ya no han visto las películas de Peter Jackson. Tenían 2 años cuando las estrenaron, no las han visto. Entonces es otra vez aproximarles un clásico de la fantasía, ¿no? Entonces sí que le he visto que tiene sentido. Y un escritor del siglo XXI creo que puede intentar contar a Julio César para lectores del siglo XXI, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando hacer. He hecho una digresión un poco larga. En la buena novela histórica, los lectores, estamos de forma inconsciente en un segundo plano de nuestro cerebro, tendiendo puentes a la realidad que nos rodea. Entonces, la República Romana no tiene nada que ver con la democracia actual, más bien era una oligarquía en la que mandaban unos poquitos sin considerar a los demás, a la inmensa mayoría, pero sí que nos puede trasladar, y no sé si esta ha sido una de tus intenciones ocultas o manifiestas, pues la importancia de las instituciones, la importancia de preservar la libertad, lo mucho que cuesta conseguirla y lo fácilmente que se escapa, y la gravedad con la que nos encontramos cuando los pilares que sustentan a la civilización, que son las instituciones, alcanzan tal grado de degradación que corren riesgo de derrumbarse y, por tanto, podemos incurrir en la barbarie y en la guerra civil, que es el peor de los enfrentamientos. Es difícil, punto por punto, hacer comparaciones, porque nos separan 2000 años, son circunstancias totalmente diferentes, pero creo que el lector inteligente, en las buenas novelas históricas, tendemos esos puentes. No sé si tu intención a la hora de la escritura guarda relación con todo esto, o tú te centras en el personaje, en su evolución, en su contexto, y lo demás forma parte del escenario. No sé hasta dónde llega cada uno de los planos. A ver, yo como cualquier escritor, soy, digamos, estoy influido por lo que pasa en mi entorno. No podemos abstraernos. Los escritores normalmente tenemos que desarrollar una capacidad muy grande de empatía, de ponernos en el lugar de otro, aunque solo sea por necesidad narrativa, porque hemos de crear constantemente personajes y hemos de poder crear personajes creíbles. Hombres, mujeres, seas escritor
Te has de saber poner en el lugar de una mujer, como dice en el caso, por ejemplo, de Julia, ¿no? Y tienes que esforzarte en que sea un personaje creíble. Tú puedes ser más o menos bueno o más o menos malo, pero seas lo que seas, has de poder crear buenos personajes buenos y nobles y personajes malvados y siniestros. De tal forma que tenemos que desarrollar esa empatía. Entonces, el mundo que me rodea me influye y yo quiero hablar sobre ese mundo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, cuando estaba escribiendo Roma soy yo, que estábamos confinados. Y recuerdo encontrarme, leyendo documentación, a Tucídides, hablando sobre cómo en la guerra entre Atenas y Esparta, los atenienses se refugian en las murallas de Atenas, la ciudad queda atestada, lo cual la transmisión de enfermedades es más fácil, y una pandemia asola a Atenas, ¿no? Que por la descripción de los síntomas que tenemos en las fuentes, pues parece ser que podría ser fiebre tifoidea, tremendamente virulenta en aquella época. Hasta se llevó por delante a Pericles, ¿no? Y Tucídides nos cuenta cómo al morir Pericles, un gran político, un gran estadista, más que político, un gran estadista, ¿no? La diferencia, ya sabéis, la típica, ¿no? El político es el que piensa en las siguientes elecciones y el estadista el que piensa en la siguiente generación, ¿no? Sí. Pues Pericles era un estadista, ¿no? Entonces, muere él y lo que nos dice Tucídides es que luego viene un montón de políticos de poco nivel que en lugar de intentar resolver los dos problemas que tenía Atenas, una pandemia y una guerra, lo que se metió, se introdujeron una serie de rencillas entre todos ellos que acabó con la Atenas clásica. O sea, Atenas ya nunca volvió a ser lo mismo. Pero no solo porque hubiera una pandemia y porque hubiera una guerra, sino porque cayeron en manos de políticos mediocres, ¿no? Yo estoy leyendo todo eso confinado en mitad de una pandemia. Claro, al final esto se lo cuenta Cayo Mario a su sobrino, a Julio César, porque Cayo Mario podía leer a Tucídides y podía leer todo eso y podía comentarle. Y Aristóteles, que advierte del peligro de la democracia, que esto no es democracia, de derivar en populismo. En populismo, en dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me ocurre a mí? A ver, yo sí que quiero decir lo que pienso sobre mi entorno, pero yo he decidido tomar a Plauto como ejemplo. Entonces, Plauto, que sale en mis novelas de Escipión, lo que hacía era criticar a la clase gobernante de su época, de todos los colores, pero como era un hombre precavido y eran tiempos peligrosos, para no acabar en la cárcel, él situaba todas sus obras de teatro, criticando a políticos y tal, 300 años antes en Grecia. Yo, como soy más cauto, sitúo todas mis obras 2000 años antes en Roma. Se nos está acabando el tiempo y yo no voy a dejar de preguntarte por la continua destrucción de las humanidades, los ataques que la historia, la filosofía, el griego, el latín, la cultura clásica, la historia del arte, etcétera, etcétera, nos están privando de ella a nuestra juventud. La última ley es un paso más, pero vamos, ha habido 7 hachazos anteriores y quisiera ver que nos dijeras a este auditorio, a este magnífico teatro que tenemos aquí lleno en Valencia, que nos dijeras cuál es tu parecer, cuáles crees que son las causas y cuáles son las consecuencias. En esto estamos juntos en Acción Cívica, denunciando siempre que tenemos ocasión esto que nos están intentando arrebatar. Dinos, Santiago. Yo ahí lo tengo muy claro y creo que coincidimos mucho en el planteamiento y bueno, esto se me podrá criticar, pero yo incluso puedo decir, bueno, igual es una visión paranoide mía, puede ser que yo esté paranoico con el tema, pero yo he llegado a la conclusión de que quienes nos gobiernan a nivel, a todos los niveles, y además ya no digo solo
autonómico, nacional, sino también internacional, lo que se busca es tener a ciudadanos lo más manipulables posibles, lo más incultos posibles, lo más estúpidos posibles, si pueden. Y hay un esfuerzo constante en idiotizar a la gente. Y, desde luego, a través de un sistema educativo que tú vayas demoliendo progresivamente, y esto es algo que no ha hecho un partido político en nuestro país solo, es un trabajo en equipo y constante, uno tras otro, cargándose cada vez más la educación, eliminando contenidos y eliminando asignaturas que son de hacer pensar. Por supuesto que necesitamos mucha ciencia y mucha tecnología, por favor, claro que sí, y necesitamos, pero yo quiero que cuando tenga un médico investigando sobre una vacuna, quiero que sepa la suficiente filosofía y ética para que tome decisiones morales en su investigación. No para que sea una máquina, simplemente. Y necesitamos gente que piense, pero los políticos no quieren. En general, por supuesto, habrá gente que esté en política que sean honrosísimas excepciones, pero en general la pulsión de la política nacional e internacional es hacia crear ciudadanos manipulables. Esto yo me rebelo, se lo digo a mis estudiantes constantemente, y siempre digo que la mayor rebelión, entre otras, si hay algo que los políticos les gustaría hacer, no lo hacen porque queda feo, es quemar todos los libros. Si pudieran, lo harían, ¿eh? Lo harían. Yo estoy convencido, como Fahrenheit 451. Lo harían. Queda mal, es una imagen que queda fea. Pero cuando hay crisis, lo primero que desaparece, lo primero que cortan es el dinero para nuevas compras de libros en las bibliotecas públicas. Eso siempre es lo primero que cae cuando hay una crisis. O sea, ¡paf! Eso fuera, a la porra, ¿no? Me acuerdo que a Churchill, esto es un poco mítico porque a Churchill se le atribuyen tantas citas, pero es muy bonito. Cuando luchaban en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, claro, hacía falta dinero para armamento, hacía falta dinero para la guerra. Entonces le propusieron recortar en otras cosas y, entre otras cosas, le propusieron recortar dinero en las bibliotecas. Y entonces dicen que Churchill comentó, ¿y entonces para qué combatimos? Bueno. Entonces, claro, yo creo sinceramente que hay que defender el pensamiento y hay que defender que la gente esté en sistemas educativos que se les exija. El aprendizaje es esfuerzo y hay que no igualar por abajo, hay que tirar de los que están peor hacia arriba y eso requiere inversión económica. Pero es que es más barato ir bajando el nivel y entonces no hay fracaso escolar. Tú vas bajando el nivel y no hay fracaso escolar. Y todas las cifras te salen muy bonitas, pero tienes gente menos crítica. Pero claro, si eso es lo que quieres. Así que yo me rebelo contra eso. Me rebelo y creo sinceramente que hacen falta muchísimas asignaturas que hagan pensar a la gente. Así que yo me rebelo y por eso escribo novelas que sean muy entretenidas para que se las lea mucha gente, en donde les meto mucha crítica indirecta y luego ya que la gente lea entre líneas. Magnífico. En Roma tomó forma uno de los, bueno, para mí el movimiento filosófico más poderoso que existe, que proviene de Grecia, de Zenón de Clitio, que es el estoicismo. Y un buen estoico, un Séneca, también un Cicerón, que también de algún modo fue un representante del estoicismo, nos diría, nunca dejéis de reivindicar lo justo en beneficio de la sociedad, pero a la vez el estoicismo te dice que hay dos ámbitos, uno el que está al alcance de tu mano y otro el que queda más allá de tus posibilidades. Entonces el buen estoico creo que nos diría, por supuesto, cada vez que haya ocasión, la sociedad, especialmente la sociedad civil, tenemos que reivindicar el que acabe esta agresión al sentido crítico,
que es obvia y ya es evidente. Yo antes, al principio, también creía, no, será casualidad, no irán por ahí. Efectivamente, es un grandísimo trabajo en equipo que ya llevan varias décadas en marcha. Pero a la vez un buen estoico te diría, de todas formas, vale, eso está ahí, pero en lo que está en tu ámbito, es decir, en tu familia, trasládales todo lo que puedas, a través de buenos libros, a través de conversaciones, a través de visitas culturales, a través de la palabra escrita, oral, a través de, sobre todo, el ejemplo. Yo creo que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos es esta pasión por la cultura, por el conocimiento y en concreto por el legado grecolatino que es donde está, en definitiva, el origen de nuestra individualidad y de nuestras instituciones y donde están gran parte de las soluciones a problemas que son comunes, entre otras cosas porque ellos, hace ya 2.000, 2.500 años, se adentraron mejor que nadie en la condición humana y en problemas que, quitando la diferencia tecnológica que guardamos con ellos, básicamente son los mismos. Es decir, tenemos que profundizar ahí y creo que aquí está nuestro cometido, leer este tipo de libros y trasladarles la importancia del conocimiento desde el ejemplo. Creo que, ¿no es así? Un estoico yo creo que combinaría la esfera privada y la esfera pública y te diría, nunca hay que quedarse con una sola. Sí, no, yo estoy en esa lucha. Yo intento, precisamente, en la medida de mis posibilidades, influir en esa línea, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, estaba también con los estudiantes y les digo, vale, tenemos aquí una asignatura. ¿Y por qué estáis aquí? Estáis aquí porque la asignatura es obligatoria y os la coméis. Está en el programa y entonces Introducción a Literatura Británica es obligatoria para estudios ingleses, os la tenéis que hacer. Pero claro, aquí habrá unos que os interesa y otros que no, ¿no? Entonces les planteo, ¿pero vosotros creéis, por ejemplo, que los escritores, que la literatura es importante para vivir, para sobrevivir? Entonces, claro, ellos ya te miran diciendo, esto es pregunta trampa, porque claro, este es el profesor de literatura, o sea, si le digo que no, ya me tienen fila para el resto del semestre, ¿no? No, pero yo les voy diciendo, no, porque poneos por caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el confinamiento estuvimos mal, vuelvo otra vez a eso, pero si tú te mantenías en salud bien, comías y bebías agua, podéis beber más cosas, pero si hacías esas cosas, tú de un día a otro pasabas, ¿no? Y yo les digo, ¿y si se hubieran muerto todos los escritores, qué pasa? Y todas te dicen, bueno, no pasa nada. Digo, muy bien. ¿Y qué hicisteis en el confinamiento? Digo, aparte de conectaros en línea para hacer todos los deberes que os pusieran los profesores y todo eso, aparte de hacer todo eso, vamos a asumir que hicierais todo eso, aparte de eso, ¿qué hacíais? Entonces te dicen, pues yo veía Instagram, yo me veía con los amigos por FaceTime y tal, va muy bien. ¿Algo más hacíais? Al final dice un hombre, yo veía series de televisión. Y películas, muy bien. Y videojuegos, muy bien. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Hay un guionista, hay guionistas, hay escritores. ¿Se puede sobrevivir sin la literatura, sin los que crean las historias? Se puede sobrevivir, pero no se puede vivir. Se puede sobrevivir, no vivir. ¿Qué quieres? ¿Sobrevivir o vivir? Y les dije, y claro, yo a ellos les puedo decir, y darme la respuesta buena, porque si no, no aprobáis el curso. Claro, ¿no? Hay que meter un poco de presión. Entonces, yo sí que intento hacerles ver que todo lo que tiene que ver con pensar, como la literatura, está mucho más cerca de ellos de lo que ellos creen. Porque creen que son cosas que están como muy distantes, ¿no? Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, y yo lo intento. Con todas mis fuerzas. Lo intento en mis clases y lo intento en mis libros. Fantástico. Bueno, yo voy a formular ya la última pregunta, Santiago. A continuación vamos a dar paso a las preguntas que hay aquí en la sala y después daremos paso a las preguntas que hayamos recibido por YouTube. Y la última pregunta que te hago, Santiago, es, en tus libros siempre contamos con tu nota histórica al final, que hay que leerla al final, pero es muy aclaratoria porque guarda relación con la honestidad del autor de novela histórica. Es decir, ahí nos aclara perfectamente qué personaje es real, qué personaje es ficticio,
qué personaje es real, pero en qué situación pues, se ha rellenado una laguna que la historiografía no contemplaba, hasta dónde llega lo histórico, hasta dónde llega lo ficticio. Durante la lectura de los libros de las buenas novelas históricas, como las de Santiago, pues quisiéramos tener al autor aquí a nuestro ladito para que nos aclarara, oye, esto es 100% verdad, eso queda perfectamente aclarado al final. Y bueno, la cuestión es que la infancia y la juventud de Julio César, hay grandísimas lagunas a reinar, lo cual es un chollo para el novelista histórico, siempre en coordinación, en cohesión con lo que sí se sabe, ¿no? Esas piezas del puzzle las incluimos para conjugar con el resto. Pero claro, a partir ya de la segunda para adelante ya vas a estar más limitado, porque se sabe mucho de este personaje histórico. ¿Cómo te va a condicionar? ¿Cómo vas a afrontar el reto para las 5 novelas que te faltan sobre este personaje? Pues es verdad que hay más información sobre Julio César a medida que avanzas en su vida. Lo que pasa es que también hay replanteamientos sobre lo que creemos que se sabía de Julio César, ¿no? Y hay reconsideraciones sobre lo que algunas fuentes han dicho de César, ¿no? Entonces hay toda una línea de pensamiento, ¿no? de varios historiadores que empiezan a cuestionar que algunas de las cosas que se decían en las fuentes clásicas sobre César realmente fueran ciertas. Y me explico, ¿no? Mucho de lo que se le critica a César está escrito después de su asesinato, para justificar su asesinato. ¿Es eso creíble? ¿O está escrito precisamente para justificar un magnicidio, ¿no? El ejemplo paradigmático de esto es Cicerón, que te apuntaba antes, ¿no? Hay 2 Cicerones que hablan de César, diferentes. El del correo privado, y es lo que han empezado a cotejar investigadores actuales, ¿no? Claro, es que en el correo privado Cicerón podía hablar reconociendo grandes méritos a César. Pero claro, si tú te lees las diatribas brutales de Cicerón contra César en el Senado, pues poco menos que Julio César era el diablo con rabo, ¿no? Una cosa horrible, ¿no? Entonces se está reconsiderando todo esto, porque en el proceso de simplificación de la historia, y que nos llega a veces la historia muy simplificada, César, así, si lo simplificas mucho, dices, bueno, era un dictador, se transforma en un tirano. La justificación de Bruto en el Julio César de Shakespeare, ¿no? A partir de lo que nos viene a decir Plutarco. Pero si tú empiezas a leer sobre César, sobre lo que hizo, datos, hay cosas que no encajan en un dictador y que te hacen ver que este personaje es mucho más complejo y que no es lo que entendemos por un dictador en el siglo XXI. ¿Qué es un dictador en el siglo XXI? Pues no sé. Yo creo que un Putin puede ser un dictador del siglo XXI, me parece a mí. ¿Y qué hace un dictador del siglo XXI? Mata a sus enemigos. Los mata. Ha evolucionado un poquillo el tema. Entonces ahora envía polonio, ¿no? Te manda veneno con polonio y entonces cuando te quieres dar cuenta estás ahí que te estás muriendo y asfixiando, ¿no? Pero te mata, ¿vale? O te invade, también, es otra estrategia que tiene. Pero no perdona nunca, jamás a sus enemigos. Putin, un dictador del siglo XXI, nunca perdona a sus enemigos. Los encarcela, los mata. Julio César consigue derrotar a todos sus enemigos políticos en la guerra civil. Tenemos que contar todo esto cuando lleguemos, 4ª novela. Y en la 6ª lo matan. ¿Y quién lo mata? Todos aquellos a los que ha derrotado y ha perdonado. ¿Un dictador perdona? ¿Un dictador, nuestro concepto de dictador del siglo XX-XXI, perdona? Una de las cosas que más se critican, ¿no? Dictó una amnistía para todos. Dictó una amnistía para todos. ¿Qué dictador del siglo XX o XXI hace eso? ¿Stalin? Stalin se los cargó a todos, vamos, millones y millones de personas, ¿no? Y puedes ir pensando en figuras dictatoriales que nos aparezcan, no sé, el dictador de Corea del Norte, ¿lo ve alguien que vaya perdonando a alguien? No. Entonces Julio César no encaja en el concepto nuestro de dictador para nada. No era un dictador en el concepto del siglo XXI. Entonces era alguien mucho más complejo y esto es lo que quiero explicar. ¿Quién era
el auténtico Julio César. Porque de él, con sus sombras que también las tiene no obstante una serie de luces muy importantes de las que se puede aprender hoy día. Incluso si en algunas decisiones se equivocó, pero se puede aprender también de sus grandes aciertos y de alguna de sus equivocaciones. Y ese es el César que quiero contar para el público del siglo XXI.